compartiré con ustedes algunas ideas centrales sobre la valoración de la prueba aplicada a niñas y a niños. Lo primero que quisiera decirles es que cuando analizamos la forma en que debería aplicarse el interés superior de la niña y el niño, en ocasiones esto no es fácil de identificar. Ustedes han analizado en otras ocasiones ya aspectos conceptuales sobre el significado del interés superior de la niña y del niño. Sin embargo, ahora trataremos de entender cómo podríamos aplicar de manera mucho más específica ese interés superior en los procesos de valoración de la prueba. Al respecto, quisiera plantearles al menos 4 elementos que deberíamos considerar. El primero de ellos tiene que ver con la diferencia en la forma como se valoran las pruebas en relación con los adultos. El segundo aspecto tiene que ver con qué pruebas son relevantes y qué pruebas no deberían serlo en función del interés superior. El tercer aspecto tiene que ver con qué metodología deberíamos utilizar para llevar a cabo un correcto proceso para la interpretación de estas pruebas. Y el cuarto de ellos tiene que ver con un criterio de especialidad relativo a la forma como comprendemos y le damos significado a esas pruebas. Empecemos por el primero. El principio del interés superior de la niña y el niño nos obliga, como ya se ha analizado anteriormente, a tener en cuenta algo que se denomina el principio de igualdad sustancial. La regla básica para el principio de igualdad sustancial es reconocer la existencia de diferencias que no deberían traducirse en desventajas o en injusticias hacia las niñas o los niños. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchas veces cuando las y los jueces valoran testigos en el ámbito, por ejemplo, del derecho penal, en ocasiones no toman en consideración las características y particularidades de las personas que emiten tales testimonios. De esta forma, por ejemplo, si una jueza o un juez decidieran valorar el testimonio de un niño, como lo harían con el caso de las pruebas emitidas por adultos, se cometería una grave injusticia. Si a una niña o a un niño se le exige que precise circunstancias de modo, tiempo y lugar, y los jueces tratan de valorar esas pruebas de la misma forma como se referirían los hechos por parte de los adultos, evidentemente esto constituiría una grave afectación al principio del interés superior. Por ello, un aspecto fundamental que deben tomar en cuenta las y los juzgadores tiene que ver con el desarrollo cognitivo, emocional y de desarrollo que tienen las y los niños y por tanto debe ser fundamental al momento de valorar las pruebas. En cuanto al segundo elemento es qué pruebas deberían ser relevantes para una juzgadora o un juzgador cuando analiza un caso en donde tiene que valorar aspectos asociados a niñas y niños. Aquí el aspecto más importante es analizar el criterio de pertinencia. En materia penal, un aspecto fundamental en la valoración de las pruebas tiene que ver con una decisión de las y los jueces. ¿Qué prueba es pertinente para llegar o alcanzar la verdad de los hechos? El criterio de pertinencia en ocasiones se trata de aplicar de una manera similar a como se hace en el mundo de los adultos. Esto me parece que debería ser tomado en cuenta por las y los jueces al momento de llevar a cabo un análisis integral del acervo probatorio. ¿A qué me refiero con esto? Lo que en el derecho penal, por ejemplo, podría ser un criterio prohibido, como por ejemplo los testigos de oídas, es decir, personas a las que no les constan directamente los hechos, es muchas veces un aspecto que los jueces utilizan como elemento para desacreditar un testimonio. Pero ¿qué pasa en los casos en donde existen niñas y niños, en donde están involucrados testimonios de ellas y de ellos? Si una niña o un niño le refiere a un adulto un acontecimiento, es muy importante que ese testimonio que recibe el adulto no sea desacreditado por ser un testimonio de oídas. En ese sentido, el testimonio del niño que le refiere a un adulto de confianza algún acontecimiento que puede ser constitutivo de algún delito, por ejemplo, en contra de ellos o ellas, tendría que ser tomado en consideración por las y los juzgadores como una prueba pertinente
que debería incorporarse al caudal probatorio y darle un efecto fundamental al proceso de vinculación de las pruebas. Me parece que este criterio de pertinencia es muy importante, entendido desde la perspectiva del interés superior de las niñas y de los niños. Lo que en el derecho penal en general y en el mundo de los adultos sería una prueba irrelevante o no pertinente para el acervo probatorio, en el mundo de las niñas y de los niños, y particularmente en lo que se refiere a garantizar su interés superior, podría ser un aspecto fundamental para poder protegerlo. En ese sentido, es muy importante entender que el criterio de pertinencia aplica de manera distinta a como aplicaría en el mundo de los adultos. El tercer elemento tiene que ver con cuál es la metodología que utilizan las y los jueces para valorar las pruebas. En ese sentido, es muy importante recordar que el principio de interpretación del interés superior del niño no solo es un criterio hermenéutico que obliga a los jueces a dar la máxima protección a las niñas y los niños cuando se interpreta una norma, sino que también requiere de las y los juzgadores una visión integral respecto a la forma en cómo se vinculan las pruebas. En ese sentido, el principio del interés superior del niño aplicado a la valoración de la prueba debería también consistir en una metodología que pusiera en el centro al niño y a la niña, de tal manera que a partir de tal situación se construyera o intentara construirse la verdad histórica de los acontecimientos. Es muy fácil o es recurrente en muchas sentencias que emiten cotidianamente las y los jueces, sobre todo en los ámbitos familiar o penal, que los testimonios de los niños son, número uno, dejados completamente al margen porque se plantean como imprecisos, como ausentes de especificidad, pero no solamente eso, sino se utilizan muchas veces como elementos completamente ajenos al centro de la verdad histórica. Es muy importante que una metodología de valoración de la prueba en casos donde intervienen niñas y niños intente o establezca poner en el centro a las y los niños para, a partir de su testimonio, a partir de las pruebas que se establecen en función de ellas y de ellos, se intente hacer una reconstrucción de la verdad histórica. De otra forma, si no aplicamos una metodología que ponga en el centro a las niñas y a los niños, se corre el riesgo de dejar completamente desdibujada la verdad histórica, eliminar aquellos aspectos que pudieran ser visos de protección de sus derechos y dejar completamente al margen la protección a los derechos de las y los niños. El cuarto elemento que debería tomarse en consideración para llevar a cabo un proceso de valoración de las pruebas en niñas y en niños tiene que ver con entender que el juez, a diferencia de lo que antes se pensaba, no es perito de peritos. El juez no sabe de todas las materias. Las y los abogados tenemos formación jurídica, pero no somos especialistas ni en psicología, ni en medicina, ni en sociología. Por lo tanto, es muy importante que las y los juzgadores sean capaces de auxiliarse de todas aquellas disciplinas que se requieran para dar una correcta interpretación al acervo probatorio con el que cuentan. En ese sentido, el criterio de especialización técnica es fundamental para darle pleno sentido y aplicación al principio del interés superior de la niña y el niño. Es común que las y los jueces suelan intentar descifrar los criterios médicos o psicológicos, dándole una comprensión muy distinta a la que pudieran tener en las respectivas disciplinas. En ese sentido, me parece que es fundamental que el criterio de especialidad técnica haga entender a las y los jueces que no pueden tener el conocimiento de todas las materias y las ramas, sino que es preciso que en todos aquellos aspectos en donde no exista claridad en función de la rama de especialización sobre la que se construye una prueba, que las y los jueces sean capaces de darle plena validez o reconocer el carácter fundamental de esa especialización en la construcción de la prueba y por lo tanto en su respectiva valoración. Me parece que, y esto es algo que se analizará en etapas posteriores de este curso, es muy importante que estos criterios de carácter teórico que están
detrás del principio del interés superior y de los derechos de las niñas y de los niños sean aplicados de manera práctica a partir de herramientas muy concretas como las que acabo de comentarles. Si tomamos en cuenta estos principios que les he comentado, por lo menos podríamos ser capaces de dar sentido específico al significado del interés superior de las niñas y de los niños. Finalmente, es muy importante recordar que el Estado tiene, en función de los derechos de las niñas y de los niños, una obligación de carácter reforzada. Es decir, las obligaciones que tiene para garantizar los derechos humanos de todas las personas no son los mismos en el caso de las niñas y de los niños. El Estado debe recordar que además de esas obligaciones generales, tiene otras obligaciones reforzadas que lo obligan a adoptar acciones muy concretas, muy puntuales, para no desproteger esos derechos. Entre esas medidas de carácter reforzada a las que el Estado no puede renunciar, se encuentran los criterios de valoración de la prueba en función de la especialidad, la metodología de aplicación, los criterios de relevancia o pertinencia de la prueba y desde luego el criterio de especialidad técnica. Por ello, es muy importante no perder de vista estos elementos al momento de valorar las pruebas en expedientes que tienen en el centro la protección de los derechos de las niñas y de los niños. Muchísimas gracias.